Bueno, y vamos a hablar justamente sobre esto con María Elena Morera, activista ciudadana en materia de seguridad. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Qué tal, Pascal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Qué te pareció la comparecencia del secretario de Gobernación? Pues mira, confirmó los señalamientos que Causa en Común hizo la semana pasada ante el presidente en el foro Sumemos Causas. El secretario Osorio, a pesar de las cifras alarmantes que tenemos de violencia, no mostró ningún sentido de urgencia, no usó expresiones como situación muy compleja cuando estamos en una verdadera crisis de seguridad. A nuestro parecer es la más grande desde que tenemos la historia de conteo de delitos de alto impacto como es el homicidio. No aceptó que hubo un abandono del proceso de construcción institucional bajo su liderazgo. La PF no creció, perdió presupuesto y para lo único que hubo presupuesto fue para la gendarmería. Insistió en trasladar el grueso de la responsabilidad a los estados, y si bien coincidimos que los estados tienen una gran responsabilidad en esto, pues no reconoció lo obvio, que la coordinación que fue tan presumida durante los primeros años de esta administración no fue suficiente para transformar los incentivos de los estados y los municipios. Nos parece que se quedó en reducir el problema de inseguridad exclusivamente a que los legisladores aprueben la ley de mando único y la ley de seguridad interior. Y sabemos, Pascal, que transformar leyes es importante, siempre es bueno tener mejores leyes. Sin embargo, solo con leyes no nos ha servido para transformar las instituciones. Las leyes deben de servir para tener mejores instituciones que les sirvan a los ciudadanos. Sí. Pues no ha sido así, ¿no? Entonces, pues sí nos sorprendió mucho su comparecencia, en la que no hubo ninguna autocrítica a la gestión de los responsables de la política interior, que precisamente están en gobernación. En gobernación está el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dijo que se iba a hacer público un diagnóstico. Pues estamos al 5º año de gobierno y no hay un diagnóstico de las policías estatales y municipales. El único diagnóstico disponible es el que hace Causa en Común en este año, que presentamos el INDEPOL, que es el Índice de Desarrollo Policial de las instituciones estatales. Recuérdanos los datos, si eres tan amable, María Elena. Claro que sí. Mira, lo que nosotros hicimos fue medir qué tanto se acercan las instituciones de policía a cumplir con la Ley de Desarrollo Policial, que es el mínimo que tendríamos que tener. Este índice va de -100 a 0, que 0 sería el piso mínimo. El promedio a nivel nacional es de -41. ¿No? Entonces, tenemos una crisis en los estados, por supuesto que la tenemos. Le hemos trasladado la responsabilidad a las Fuerzas Armadas cuando no es su responsabilidad. Hoy los vemos inclusive como policías de tránsito en algunos municipios, y no han sido capaces en este gobierno de hacer una verdadera transformación de las policías locales, que si bien, como él dice, es responsabilidad de los estados, la responsabilidad de la política de seguridad interior es responsabilidad de gobernación. ¿No estamos atorados un poco en ese círculo de críticas? El gobierno federal señalando la responsabilidad de estados y municipios, y estos a través de los miembros que sus respectivos partidos tienen en el Congreso, y luego ellos mismos transfiriéndole toda la responsabilidad al gobierno federal, y en medio la ciudadanía sin ningún tipo de respuesta. ¿No es un poco eso lo que está pasando? Sí, lo dices muy bien. Se lo decíamos al presidente Peña en el foro, que al principio le echaron la culpa a los antecesores, luego se echan la culpa entre el gobierno federal y los estados. Últimamente le echan la culpa al nuevo sistema de justicia penal, y en la comparecencia del secretario, pues parece que la culpa es no haber aprobado las leyes. Uh-huh. Me parece que tienes toda la razón. Mientras tanto, los ciudadanos estamos en esta batalla política en medio, sufriendo todos los días una delincuencia atroz y una violencia terrible en muchos estados de la República. Y buscando soluciones individuales y familiares para mantenernos seguros, ¿no? Eso es, creo que un poco lo que está pasando. No te vayas por aquí, no salgas a esta hora, no te lleves el celular cuando vayas a pasear al perro porque te asaltan y te lo roban, y es un caso real lo que te estoy diciendo. O sea, ya estamos empezando a implementar medidas de este tipo, ¿no? Sí,
y peor aún, mira, por un lado estamos, pues parece que los que tengamos que vivir adentro de la cárcel seamos los ciudadanos, ¿no? Que como tú bien dices, no podemos salir con libertad a las calles. Y por el otro lado, los grupos con menor potencia económica se están agrupando en autodefensas y muchas de estas pues con otras intenciones, donde hay grupos de crimen organizado integrados. Luego, pues los que tienen capacidad económica, tenemos una cantidad terrible de guardaespaldas en las calles, y no por ser guardaespaldas tienen la mejor preparación. Pues no, pero ya lo vimos. Exactamente, ya lo vimos con el director de Televisa, y además van armados, ¿no? Así como desgraciadamente el guardaespaldas al parecer mató a Adolfo, pues eso le pudo haber pasado a cualquier ciudadano que fuera por ahí caminando. Y luego tenemos también otro tema muy complejo, que son las policías auxiliares de los estados. Por ejemplo, el Estado de México, que tiene el CUSAEM, que está manejado como franquicias, que no está dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Sin embargo, sí usan la licencia de armas del Estado de la Secretaría del Estado de México. Entonces, están en todo el país como franquicias, no hay controles sobre ellos, y en cualquier momento se podrían convertir en guardias blancas. Entonces tenemos una problemática muy seria en seguridad privada, y por el otro lado, los estados no están respondiendo. La Federación no siguió preparando a la Policía Federal. El planteamiento era que aumentaran 5,000 policías federales por año. Al final del sexenio del presidente Calderón había alrededor de 37,000 policías federales. Hoy hay solamente 38,000, incluyendo a la famosa gendarmería. Entonces sí estamos en un problema grave, en el que nos parece a nosotros que el tema de seguridad es un tema del Estado mexicano. Pues sí. Oye, María Elena, y por último, aprovecho lo que acabas de decir, porque tampoco estoy viendo, y te lo pregunto como especialista, en los avances de los planes de gobierno de los principales actores en la contienda electoral 2018, nada original, nada que signifique un giro de 180 grados en la estrategia para que la población esté más segura. Así es, mira, hay algunos lineamientos, estamos apenas analizando las propuestas que están haciendo. Hay algunos lineamientos como regresar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como hacer un mando único, o López Obrador, que dice que el fiscal lo tiene que nombrar él, ¿no? Pero nada que tú digas, bueno, estamos viendo aquí un compromiso real de poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para hacer una estrategia de Estado a 30 años, sobre a dónde queremos llevar a las policías, porque sí es cierto que tenemos un problema muy grave con las policías, donde no las preparan, donde no tienen sueldos adecuados, donde no tienen un régimen complementario de seguridad social que lo marca la ley y no se los dan, donde la capacitación es mínima, ¿no? Lo vimos con la capacitación al nuevo sistema de justicia penal. O sea, ¿cómo podemos pensar que los policías en un promedio con menos 41 en un acercamiento a la ley de desarrollo policial puedan hacer frente como primer respondiente o puedan prevenir los delitos? Entonces sí estamos en un problema grave y no vemos una respuesta de Estado en ninguna de las fuerzas de lo que han presentado hasta el momento. Bueno, pues será interesante una vez que vayan definiéndose las candidaturas y empiecen a hablar de esto los partidos más a fondo, podamos tener pues un análisis muy puntual de tu parte sobre las propuestas que harán en el contexto de la campaña. Te agradezco mucho, María Elena. Al contrario, te agradezco a ti el tiempo. Estaremos pendientes de estas propuestas. Ya empezamos a analizarlas. Cuando tengamos un análisis más avanzado, con mucho gusto lo comentamos en este programa. Te lo aprecio mucho, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.